Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer acá varios ejercicios sobre el tema de resortes. El primero es el ejercicio número 13 y tenemos lo siguiente. Bajo algunas circunstancias, cuando dos resortes paralelos con constantes K1 y K2 soportan una sola masa, entonces K sería igual a 4K1 por K2 sobre K1 más K2. Ahora nos dicen que una masa de 20 libras se estira 6 pulgadas en uno y 2 pulgadas en el otro. Tenemos que determinar K y también la ecuación de movimiento. Si la masa se libra del equilibrio y nos dan la velocidad de 2 pies sobre segundo. Entonces hay algo que tenemos que notar y es que la masa en este caso está en movimiento. Vamos a poner el ejemplo como si estuviese la masa solita. Entonces dibujo acá esta parte, el resorte y la masa colgada. Vamos a poner solo la letra M. Como la masa está en movimiento, en este caso podemos decir entonces que hay una fuerza. Vamos a usar la ecuación, la más clásica de Newton. Esta fuerza que va hacia abajo y otra que va hacia arriba, que es la fuerza del resorte en este caso. Si lo tenemos de esta manera, podemos decir entonces que F, que sería la que apunta hacia abajo, es en este caso igual a la fuerza del resorte. ¿Cuál es la fuerza del resorte? ¿Cuál es F? Entonces decimos que esto es MA es igual a menos K por X. Siendo X en este caso entonces el desplazamiento. Lo queremos colocar a modo de ecuaciones diferenciales. Entonces en este caso sería M por la segunda derivada de la posición es igual a menos K por X. Y ya para que nos quede de forma homogénea, que es bastante preferible tenerlo de esa manera, entonces si no, pasar a sumar. Entonces acá vamos a hacer ya la ilustración del ejercicio. En este caso son dos resortes y el peso son 20 libras fuerza. Es muy importante tener en cuenta esta unidad porque normalmente uno la podría confundir con la de masa. Entonces son 20 libras fuerza. ¿Qué es lo que conocemos entonces? Que en uno de los resortes se estira 6 pulgadas, en otro se estira 2 pulgadas. Estas unidades es mejor pasarlas a pies. Entonces 6 pulgadas en pie vendrían siendo medio pie y acá un sexto de pie. Ahora, teniendo el peso, pues vamos a hallar entonces la masa. Vamos a usar la fórmula de W igual a M por G. En este caso sería 20 libras fuerza es igual a M y pasamos a dividir acá la gravedad, que en el sistema de inglés serían 32 pies sobre segundo. Si lo simplificamos, vamos a tener que esto de acá es 5 octavos de slugs. Básicamente, ¿qué es un slug? Es el sistema, bueno, es la medida de masa para el sistema inglés. Entonces ya después de aclarar las transformaciones a las unidades correspondientes, vamos a usar la fórmula de F igual a K por X para hallar cada una de las constantes. Vamos a hacer con la constante 1. Ella está siendo sometida a las 20 libras fuerza. Entonces 20 es igual a K1 por X, que en este caso vamos a usar el de los 6 pulgadas, que es medio pie, que es por un medio en pie. Y las unidades de este es libras fuerza. Pasamos entonces acá a despejar, entonces K1 va a ser igual a 20 libras fuerza sobre pies por 2, que eso sería 40. Eso es K1. Para K2 vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. De una vez pues vamos a hacer ya los despejes. Entonces van a ser esas mismas 20 libras, pero en este caso multiplicado por 6. Y 20 por 6, eso es 120. Entonces acá sería 120 libras fuerza sobre pie.
Bueno, ahora ya tenemos los K y el ejercicio nos está diciendo que hay que usar esta fórmula para tener el K total. Entonces vamos a decir que K es igual a 4 por K1 por 40 por K2, que es 120, sobre K1 más K2, que sería 160. Y acá uno puede hacer un montón de simplificaciones. Entonces podemos tener que K es igual. Eso sería acá 160, se da con 160. Entonces nos da que es 120 el K total de este ejercicio. Y esa sería entonces la primera parte. Esa sería la parte, digamos que la A. Esta sería la respuesta. Bueno, pero también faltan las unidades. Libras, fuerza, sobre pie. Y ahora sí ya tendríamos el inciso A completo. Bueno, ahora ya conocemos entonces el valor de K y lo que vamos a hacer para encontrar la ecuación de la posición, o sea, la ecuación de X pues ya más resuelta, sería usar la fórmula con la que comenzamos y reemplazando los datos que ya conocemos. En este caso la masa sería 5 octavos. 5 octavos de la segunda derivada de X más 120, que sería entonces K por X. Podemos poner las unidades, libra fuerza por X es igual a 0. Y podemos simplificar, podemos dejar más bien a esta parte sola, el d cuadrado de X. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por 8 y dividimos por 5. Al hacer esa multiplicación vamos a tener que eso da 192. Entonces, d cuadrado de X más 192 libras fuerza de X va a ser igual a 0. Y pues acá podemos resolver esta ecuación diferencial. Noten que se puede hacer como sacando una raíz. Vamos a hacerlo por acá. Entonces tengo que d cuadrado es igual a menos 192 y le puedo sacar la raíz. D cuadrado es igual a la raíz de 192, pero vean que es una raíz negativa, o sea que vamos a tener acá el número i. Ahora podemos simplificar esta parte de acá. Entonces podemos decir que d es igual a más o menos 8 raíz de 3 por el número i. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues la solución a la ecuación diferencial. Cuando nos da algo imaginario, pues la solución es del tipo, entonces tendríamos acá que X sería igual a C1 por el coseno de esta parte imaginaria, que sería 8 raíz de 3 sin la i, raíz de 3 por el tiempo, más el seno, C2, perdón, por el seno de 8 raíz de 3 por t. Esa sería la ecuación de la posición, pero acá tenemos dos constantes y además se pueden encontrar porque el problema nos lo permite. Entonces ahora, para hacer esta parte, pues para hacer la segunda parte, ya tenemos la ecuación lista, pero tenemos incógnitas que podemos encontrar y que el ejercicio nos las está dando. Entonces vamos a partir de que, como está desde el reposo, podemos decir que xd es 0, entonces va a ser igual a 0. Vamos a hacer acá el reemplazo, entonces 0 es igual a C1, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces ya con eso tenemos la constante 1 vale 0, lo que nos permite reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Entonces x es igual a C2 por el seno de 8 raíz de 3 por el tiempo. Vamos a sacar la derivada entonces. Entonces la derivada va a ser igual a C2, aplicamos regla de la cadena, por raíz por 8, entonces yo borro 8 raíz de 3 por el coseno de
8 raíz de 3. Al ya tener esta derivada, entonces podemos hallar la segunda constante. ¿Cómo la hallamos? Pues nos están diciendo que cuando comienza a moverse, su velocidad en ese instante es de 2 pies sobre segundo. Entonces acá podemos decir que la derivada de x en 0 va a valer entonces 2 pies por segundo. Volvemos a reemplazar. Entonces este sería 2 igual a c2 por 8 raíz de 3 y coseno de 0 es 1. Entonces decimos entonces que c2 es igual a 2 sobre 8 raíz de 3 y vamos a simplificarlo y ponerlo bonito. ¿Cómo es ponerlo bonito? Racionalizando. Entonces podemos decir que esto es 1/4 de raíz de 3 y si lo racionalizamos eso sería raíz de 3 sobre 12 y ya reemplazamos entonces en nuestra fórmula de posición. Entonces vamos a decir que x de t es igual a la constante de 2, que sería raíz de 3 sobre 12 por el seno de 8 raíz de 3 por el tiempo. Y esa sería la ecuación de la posición, que es lo último que nos están pidiendo. Bueno, ya acá tenemos el segundo ejercicio propuesto, que vendría siendo el ejercicio 25. Ese tiene 3 numerales, vamos a ir haciendo uno por uno. Nos dice que una fuerza de 2 libras alarga un pie, un resorte, y luego se sumerge en un medio con la fuerza que sería igual a 0.4 veces la velocidad con la que se está moviendo. Nos piden encontrar la ecuación del movimiento si está a un pie del equilibrio y parte desde el reposo. Vamos a comenzar hallando acá. El ejercicio nos está diciendo que primero estando ya fuera de ese medio se dan cuenta de que lo alarga un pie. Entonces otra vez hacemos F igual a K por X y pues encontramos K. Esa fuerza sería 2. Entonces 2 sobre, en este caso sería X, sería 1. Entonces sabemos que K es igual a 2 libras sobre pie. Eso es lo que tenemos. Ya la ilustración del resorte metido en un medio pues que está ejerciendo una fuerza hacia arriba y hacemos el análisis, un análisis básico, que es que esa fuerza, como él se está moviendo, se está yendo hacia abajo y hay dos fuerzas que están haciendo que se vaya hacia arriba. Entonces podemos ilustrar como que F, usando las leyes de Newton, es igual a la fuerza del medio, que es F sub A, más la fuerza del resorte, que va a ser F sub R. Si van en dirección contraria, el símbolo de estos dos va a ser negativo. Entonces F es igual a menos F sub A, que sería 0.4 la velocidad, que también de forma más general sería entonces un valor beta por la velocidad más la F del resorte, que sería menos K por X. Entonces esto sería un menos K por X. Ahora, si lo queremos copiar más formal, podríamos decir entonces F se me da entonces la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es igual a menos la constante B, y que es la velocidad, es la derivada de la posición, la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces pongo acá y ya X es la posición, entonces sería K menos K por X. Voy a pasar todo esto para que sea una ecuación homogénea. Entonces sería M por D cuadrado de X más beta por dx más K por X es igual a 0. De acá pues podemos reemplazar con los datos que nos están mostrando. También falta encontrar la masa, pero no es tan complicado. Bueno, entonces para encontrar la masa hubo algo que nos faltó decir, y es que la masa pesa 3.2 libras fuerza. Hacemos lo mismo que ahorita.
En este caso es más sencillo porque noten que si yo despejo la masa, que es entonces fuerza sobre gravedad, serían 3.2 libras fuerza sobre 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y eso da 0.1. ¿0.1 qué? Es Lux. Entonces, ya teniendo ahora sí todos los datos, vamos a hacer la ecuación diferencial. Entonces sería 0.1 por la segunda derivada de x respecto al tiempo, más beta, que es 0.4 por la velocidad, que es la primera derivada respecto al tiempo, más la constante k, que es 2 libras sobre pie por x es igual a 0. Bueno, entonces si lo tratamos ya como una ecuación homogénea, tenemos que d cuadrado más 4d más 20 igual a 0. Para despejar entonces en este caso podríamos usar la fórmula del estudiante. Este es a, este es b, este es c. Entonces hacemos acá de forma rápida. Menos b, que sería menos 4, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 16, menos 4, a por c, que sería por 20. 4 por 20, eso es 80, sobre 2a. Esta raíz nos va a dar entonces una raíz negativa, una raíz imaginaria. Entonces d va a ser más o menos, va a ser menos 4 más o menos. Esto sería la raíz de 64i sobre 2a, en este caso sería 1. Simplificamos más entonces, la raíz de 64 es 8. Entonces d es igual a menos 4 más o menos 8i sobre 2. Entonces lo simplificamos aún más y podemos decir entonces que d sería 4 y 2 sería menos 2, más o menos 8 y 2 es 4, 4i. La solución de una ecuación diferencial de esta manera es entonces de la forma, vamos a poner entonces x de t es igual a e a la parte real, que sería la menos 2t, que multiplica todo lo siguiente, el coseno de la parte imaginaria, que sería 4 por t, faltó la constante, hay que poner la constante, por c sub 1, más la segunda constante por el seno de esa parte imaginaria, que es 4t. Entonces esta sería la ecuación para la posición. Listo, ahora entonces tenemos que utilizar los datos que nos está dando el problema. Nos está diciendo que ella parte del reposo estando a un pie del punto de equilibrio. Y acá es importante mencionar que todo lo que esté mirando hacia arriba va a pertenecer a los x negativos y todo lo que esté mirando hacia abajo pertenece a los x positivos. Entonces, basados en este sistema de referencia, podemos decir que x de 0 va a valer entonces menos 1, menos un pie. Vamos a reemplazar acá, vamos a usar el reemplazo. Entonces menos 1 es igual, como este 0 da acá 1, coseno de 0 da 1 y seno de 0 da 0. Entonces 1 es igual a c sub 1. Bueno, menos 1 es igual a c sub 1. Listo, entonces vamos a hacer la derivada de esto. Uno primero tiene que notar que es la derivada de una multiplicación y que a la vez ellas están compuestas, entonces toca aplicar también regla de la cadena. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces la derivada de la posición respecto al tiempo va a ser el primero derivado, entonces sería menos 2 por e a la menos 2c por el segundo sin derivar, que sería coseno de 4t por la constante
más la segunda constante por el seno de 4t. Ahora hacemos lo siguiente, pues sería entonces la suma de el primero sin derivar por este adentro derivado. La derivada de coseno es menos seno y sería un 4 menos 4 seno de 4t por C1 más la constante de 2 por 4 coseno de 4t. Ya entonces pasamos a resolver a usar este valor inicial para sacar la segunda constante. Vamos a decir entonces que x de 0 vale 0. Entonces 0 es igual, vamos a ver que se cancela. Este de acá se convierte en un 1. Entonces sería menos 2 coseno de 4t sería entonces 1 también, porque sería coseno de 0 por la constante 1, y este de acá se vuelve 0. Entonces menos 12,1, vamos a sumar e a la menos 2 por 0, entonces este también se convierte en un 1. Esto es un 0 y este de acá es un 1 entonces. Entonces sería C2 por 4. Y ya sabemos cuánto vale C1, que vale menos 1. Entonces si no, simplificar. 0 es igual a 2 más 4C2. Pasamos este acá a restar y C2 nos da entonces que vale menos un medio. Así que usamos otra vez esta ecuación y simplemente reemplazamos esas incógnitas. Entonces sería que x de t es igual a e a la menos 2c por c1 vale menos 1, entonces sería acá menos coseno de 4t más c2 vale menos un medio, entonces proponemos negativo, menos un medio de seno de 4t. Y ahora sí, terminamos el inciso A. Bueno, ahora el inciso B nos dice que tenemos que escribirlo como una ecuación que nos habían mostrado. Es decir, de la forma e al alfa por t por a por seno w por t más phi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya mismo les muestro. Entonces, ahora, para hacer la transformación, vamos a extender esta expresión. Lo bueno es que ya tenemos esta parte que es de la forma e a la a por t. En este caso, este alfa vale menos 2. Entonces acá no nos tenemos que preocupar. Vamos a preocuparnos por la segunda parte, esta de acá. Entonces, ahí básicamente, ¿qué vamos a hacer? Extender, usar la ley de seno para la suma de ángulos. Entonces, tendríamos que esto es igual a por seno de wt por coseno de phi más a por coseno de wt por el seno de phi. Y ahora vamos a remontarnos otra vez a la ecuación que tenemos acá. Podemos decir entonces que en este caso toda esta expresión de acá es una constante, porque phi es un ángulo constante, y esta es la letra A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos decir entonces que el seno de w por t por a coseno de phi va a ser lo mismo
que esta expresión de acá. Va a ser exactamente igual que menos 1/2 de seno de 4t. ¿Qué implica esto? Podemos decir entonces que 4t es W por t y que A por el coseno de phi es igual a 1/2. Lo mismo podemos hacer con esta expresión de acá. Entonces vamos a decir que A por el seno de phi es igual a menos 1. Y bueno, lo siguiente es expresarlo a manera de triángulos. Estamos hablando de cosenos y de senos. Ya de acá podemos entonces expresar esto como si fuesen los catetos. En este caso el A vendría siendo la hipotenusa y menos 1/2 y menos 1 vendría siendo el cateto. Igual podemos poner el triángulo de esta manera. Tenemos acá el plano cartesiano y nos ubicamos. Entonces sería de así. Entonces esto sería menos 1 y este sería menos 1/2. Este sería el ángulo phi. Y confirmemos que sí esté bien escrito. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el triángulo está bien, este vendría siendo entonces A. Vamos a hallar las dos cosas, el valor del A y también el valor del ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teorema de Pitágoras. Entonces A es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 más 1/4. Hacemos acá la suma. Entonces A es igual a la raíz cuadrada de 5/4. Distribuimos. Entonces A es igual a la raíz de 5 sobre 2. Ahora, con el ángulo, para hallar el ángulo, para hallar entonces phi, vamos a usar la tangente inversa. Phi es igual a la tangente inversa de cateto opuesto, que sería menos 1, sobre hipotenusa, que sería menos 1/2, y eso nos da como resultado la tangente inversa de 2. Entonces el resultado de esto uno lo hace en calculadora y en radianes sería 4.25 radianes. Listo, ya tenemos entonces el ángulo phi. Vamos entonces a reemplazar para tener bien ya la ecuación respecto al tiempo. Entonces x respecto al tiempo de esta forma sería e a la menos 2 por t para que quede con la A ¿cuánto nos dio? Raíz de 5 sobre 2 por el seno de W por T, o sea el seno de 4 por T más el ángulo phi, que sería 4.25 radianes. Y ese sería el resultado del inciso B. El inciso C nos está diciendo entonces encuentre la primera vez que pasa por el punto de equilibrio. Por eso es tan importante tener esta expresión de acá, porque con esta expresión podemos saber cuándo es que va a pasar. ¿Y cuándo será? Cuando todo lo que esté adentro de 0, para que el seno de 0 pues nos dé 0, nos cancele todo esto. Cuando da exactamente 0 es porque está en el punto de equilibrio. Ahora, ¿a qué equivale entonces que esté en el punto de equilibrio? Entonces la expresión de acá adentro, 4t más 4.25 radianes, tiene que ser un múltiplo de 2pi. Esa es la única manera en la que podríamos considerar que lo de adentro pues va a equivaler a 0.
¿Por qué no voy a igualar a 0 en este caso? Porque igualaría a 0 sería justamente en el momento en el que comienza. Pero estamos buscando es la primera vez que pasa por ese punto de equilibrio. Entonces eso tiene que ser igual a 2pi. Y ya simplemente despejo esto de acá. Entonces el tiempo es igual a 2pi menos 4.25 sobre 4. Nos va a dar entonces que el tiempo es igual a lo siguiente. Entonces ya haciéndolo en calculadora nos da que el tiempo es igual a 0.51 segundos. Lo estuve comparando con lo que dice el libro, también con lo que han dicho, bueno, lo que dice otro video, y realmente no es lo que dice el libro. ¿Por qué no es lo que dice el libro? Si nosotros despejamos esto nos va a dar 0.51 segundos, y si nos vamos por ejemplo a una graficadora, vamos a notar que pasa exactamente por el punto de equilibrio cuando t vale 0.51. Entonces en este caso, esta de acá sería la respuesta. Ya el tercer ejercicio va a tener otro formato debido a cuestiones de que se está acabando la tinta. Entonces nos vemos en el otro. Bueno, estamos acá de regreso para hacer el tercer ejercicio, que corresponde al ejercicio 35, que básicamente nos propone lo siguiente. Una masa está unida al extremo de un resorte cuya constante es K. Después de que la masa alcanza el equilibrio, su soporte empieza a oscilar verticalmente respecto a una recta horizontal L, de acuerdo con una fórmula h de t. El valor h representa la distancia en pies medidas desde L. Y pues nos colocan acá la figura, que es básicamente, estaba el resorte, llegó a su punto de equilibrio y luego lo empezaron a vibrar y se somete a, bueno, su altura va variando en una función h de t. Entonces en la parte A nos dicen determina la ecuación diferencial de movimiento si el sistema entero se mueve en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a beta de dx de t. Entonces acá también nos están dando ese valor beta que se usaba en el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia de este caso? Que además de que está en medio también lo están colocando a vibrar, y eso es lo que vamos a trabajar. Ya acá estas dos fórmulas nos pueden ayudar mucho más para poder resolver este ejercicio. Ahora, f de t, ¿quién vendría siendo? Entonces nos están diciendo que esto de acá está cambiando respecto a una fórmula h de t, no f de t. F de t, que vendría siendo esa fuerza que está aplicando, sería entonces la constante del resorte K, porque justamente está alterando el resorte, por h de t. Entonces lo que vamos a hacer es ir transformando todos los datos que nos dan en esta expresión. Entonces tendríamos lo siguiente, y lo voy a copiar. Bueno, así ya es copiado, lo podemos colocar en términos de d. Me parece mejor colocarlo de esa manera, entonces así lo voy a colocar. Listo, y noten que ahora sí lo tenemos de la primera manera. Si lo representamos de la segunda manera, que podría sernos útil, simplemente hay que dividir todo esto entre m. Voy a hacer un pequeño corte para que no se alargue mucho el video, y voy a escribir esa parte. Entonces, escrito de esta manera, ya lo podemos organizar de la segunda forma. Entonces en este caso, pues d cuadrado de x 2 lambda vendría siendo beta sobre m, w cuadrado vendría siendo k sobre m, y f mayúscula de t sería k sobre m por h de t.
vamos a escribirlo de esta manera para que pueda quedar más claro. Bueno, ya una forma mucho mejor de visualizarla y de escribirla sería entonces la segunda derivada de x más b sobre m, que es 2 lambda, respecto a la primera derivada de x más w cuadrado de x es igual a k sobre m, que entonces sería otra vez w cuadrado por h de t. Y ya entonces la segunda parte del ejercicio, el inciso B, nos da los siguientes valores: beta igual a 2, h de t igual a 5 coseno de t, x de 0 es igual a x', que es x' de 0, que es igual a 0. Entonces vamos a anotar todo eso por acá. Entonces lo que realizamos acá es reemplazar pues lo que nos están dando en una de las ecuaciones. Yo personalmente preferiría colocarlo en esta de acá, en la primera que habíamos hecho. Entonces vamos a hacer acá el reemplazo. También antes de reemplazar hay que tener en cuenta la parte de la masa. Entonces al resorte se alarga 4 pies con una masa que pesa 16 libras. Volvemos otra vez a las libras fuerza, entonces vamos a encontrar aquí cuánto vale la masa. Usamos la fórmula de siempre, entonces masa es igual al peso sobre la gravedad, y eso sería 16 sobre 32, que lo podemos ir reduciendo a 8 sobre 16, y eso fácil lo podemos notar, eso es igual a 1/2 de libras fuerza sobre metro sobre segundo al cuadrado, pero se termina transformando en la unidad que estamos usando siempre de peso, que es el slug. Y antes de continuar, también tenemos que hallar K. Entonces ya tenemos que otra vez pues, las fórmulas de siempre. Entonces K es igual a F sobre X, que sería 16 libras fuerza, sobre lo que se mueve. Y lo que se mueve serían entonces 4 pies. Entonces nos damos cuenta que K es igual a 4. Entonces, bueno, ya después de reemplazar todo esto, vamos a tener que esta ecuación se puede resolver. La vamos a resolver por coeficientes indeterminados en este caso. Primero hallando la homogénea y después hallando la particular. Entonces la homogénea sería eso igualado a 0, así que lo tendríamos de la forma t cuadrado más 4d más 8 igual a 0. Y pues podemos aplicar
la fórmula cuadrática o la fórmula del estudiante. Entonces sería menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 16 menos 4 por 1 por 8, que sería 32, sobre 2. Y pues ya resolviendo por acá, eso sería menos 4 más o menos 16 menos 32 da 16 negativo, y la raíz de 16 negativo es 4i sobre 2, que vendría siendo entonces menos 2 más o menos 2i. Y la ecuación diferencial de este estilo tiene la siguiente solución. Entonces podríamos decir que x sub h es igual a e a la menos 2t por el coseno, bueno, la constante de 1, por el coseno de 4t, de 2t, más la segunda constante por el seno de 2t. Ahora, ya entonces podemos decir que x sub p, la solución particular, es también de la forma de a coseno de t más b seno de t. Y acá viene la faena, porque vamos a tener que derivar varias veces y reemplazar en nuestra ecuación inicial, que vendría siendo esta de acá. Entonces esto es lo suficientemente largo como para yo usar más bien la escritura. Entonces acá tenemos las dos derivadas y vamos a reemplazar. Entonces la segunda derivada queda solita, más 4 veces la primera derivada, más 8 veces y sub p, que sería esta de acá, igual a 40 coseno de teta. Ahora sí vamos a seguir escribiendo entonces ya la expresión. Listo, ahora vamos a buscar pues los términos semejantes para agruparlos y para poder hacer la igualación. Entonces por acá lo que es de coseno con lo que es de coseno, y lo que es del seno con lo que es del seno. Vamos a poner acá de otro color. Seno, seno, seno. Y acá coseno. Uy. Y ya lo vamos a escribir más normalito. Entonces ya agrupado lo tendríamos de esta manera. Y ya procedemos pues como a resolver las ecuaciones. Tenemos que 7a más 4b es igual a 40 y 7b menos 4a es igual a 0. Podemos entonces despejar a de acá. Bueno, podemos despejar b. Entonces tenemos que b es igual a 4a sobre 7. Entonces reemplazamos en esta ecuación
y tendríamos 7a más 16 séptimos de a igual a 0. Hacemos la suma de fracciones y pues lo metemos en calculadora. Nos da como resultado que a es igual a 56 sobre 13. Y b podemos reemplazar en cualquiera de estos. O bueno, mejor reemplacémoslo acá. Sería entonces 4 veces 4 séptimos por 56 sobre 13. Entonces b es igual, lo metemos en calculadora, a 32 sobre 13. Ahora escribimos x igual a x sub h más x sub p. Y pues lo voy a escribir en texto. Sería entonces, tendríamos ya, esta sería como la ecuación, pero aquí todavía tenemos dos constantes acá que podemos encontrar a partir de lo que nos dijeron, que x de 0 es igual a x' de 0 y eso es 0. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer la igualación y vamos a hacer las cancelaciones. Entonces 0 es igual a coseno de 0, 1. Entonces este queda acá. Seno de 0, 0. Entonces este se nos va. E a la 0 da 1. C1 por coseno de 0 da 1. Entonces este sobrevive al C1. Y seno de 0 es 0. Entonces este se nos va. Tendríamos entonces que C1 es igual a menos 56 sobre 13. Y bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a derivar esta de acá, la original, para encontrar C2. Al igual que en el ejercicio anterior, hay que tener en cuenta que acá hay una multiplicación de una composición y que hay que usar también regla de la cadena. Esta sería la derivada de esta ecuación y pues vamos a hacer lo mismo. Eso va a valer 0, entonces aquí ponemos 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces este sobrevive. E a la menos 2 por 0 es 1. Entonces este se va también. Seno de 0. Nuevamente 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces este sobrevive. Menos este se va. Coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. Entonces tendríamos lo siguiente. 0 es igual a 32 sobre 13 más 2 veces la constante 2 menos 2 veces la constante 1. Pero pues la constante 1 la conocemos, que es menos 53 sobre 13. Voy a ponerlo un poco mejor, que mejor.
Y ahora sí, podemos despejar de esta resta. Podemos simplificar. Entonces 0 es igual a 32 menos 56 y todo eso sobre 13. Entonces en esta parte multiplicamos este por este, que nos va a dar positivo, y lo sumamos. Luego lo pasamos por acá a la izquierda para hacer negativo y lo dividimos entre 2. Eso nos daría como resultado entonces menos 72 sobre 13. Ese sería C2. Entonces ya tendríamos por fin completa la ecuación de la posición respecto al tiempo x de t. Y es simplemente reemplazar acá las constantes. Y ya ese sería el final de esta serie de ejercicios.